la mesa, quien va a actuar de moderador en esta oportunidad. El doctor Delgado es ginecobstetra, el jefe de servicio del Hospital de Ginecología, del Servicio de Ginecología del Hospital de Auxiliadora, es miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, también miembro de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, miembro de la Sociedad Peruana de Uroginecología y Difusión del Suelo Pélvico, máster en endoscopía ginecológica en la Universidad Católica de Valencia, en España, tiene un diplomado en patología disopélvico en la Universidad del Noreste en Corrientes, Argentina, y también el doctor es máster en salud pública y gestión hospitalaria. Nuestro agradecimiento también al doctor Juan Carlos. Igualmente a la expositora de la noche, la doctora Marta Medina, la doctora es también ginecobstetra. Ella es médico asistente del Hospital Docente Madre y Niña de San Bartolomé. Ha hecho pre y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia y en el Hospital Arzobispo Loaiza, miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, es miembro de IUGA, o de la Asociación Internacional de Ginecología y de Uroginecología, miembro fundador de la Asociación Peruana de Uroginecología y Difusión del Suelo Pélvico, y también miembro fundador de la Asociación Latinoamericana del Piso Pélvico. Bueno, en vista que no ha llegado el doctor José Gatti, vamos a presentar a la doctora Rosa Riati. La doctora Rosa Riati Requifo es uróloga, doctor en medicina, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Urología, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Climaterio, miembro de la Sociedad Americana de Urología, miembro de la Sociedad Europea de Urología, miembro de la Asociación Internacional de Uroginecología, de IUGA, miembro fundador de ALA, la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, miembro fundador y presidente de esta Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunción del Suelo Pélvico. Ella va a empezar su presentación con estado del arte de las mallas y el prolapso de órganos pélvicos. Mucha importancia tendrá, importancia también, sigue teniendo importancia, pero vamos a ver, he querido hacer de esta presentación una pequeña historia y cómo ha transcurrido en el tiempo el uso de las mallas en el suelo pélvico. ¿Y qué va a ser en el futuro probablemente el uso de estos dispositivos? En primer lugar, yo no voy a definir qué cosa es una prótesis, lo va a hacer la siguiente expositora, pero sí es importante saber que los elementos sintéticos en el piso pélvico tienen varias clasificaciones. Son de varios tipos. Como ustedes ven en el cuadro, dice tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Dispositivos y han dado las características importantes y las características en las que debe de tener uno de estos dispositivos para ser colocados en el suelo pélvico. Y principalmente se debe de utilizar las mallas tipo 1 o las prótesis tipo 1, que son de polipropileno, monofilamento, macroporo. Las demás mallas, muchas de ellas han salido del mercado
para evitar que se utilicen en el suelo pélvico. Se pueden utilizar en otros tipos de actividades, de repente para el uso en cirugía de hernias, muchas de ellas, pero en el suelo pélvico son de tipo 1. Son macroporo, monofilamental, propileno y el resto. Han habido también prótesis sintéticas que se han utilizado del porcino, del bovino, aloinjertos se utilizan en algunas patologías. El autólogo también se utilizaba en un principio y se está volviendo a utilizar las prótesis autólogas. Ahora les voy a mencionar cómo es que en Estados Unidos hay algunos centros que están utilizando autólogos y ya no mallas sintéticas, inclusive en la incontinencia. Hay una controversia, lógicamente, hay centros que siguen utilizando y al final vamos a dar las características de los tipos de mallas que se están utilizando en la actualidad. Bueno, el año 1997 se definió qué tipo de mallas deberían de utilizarse para trabajar en el suelo pélvico. Monofilamentos, macroporo, de bajo peso, bordes suaves. ¿Por qué tiene que ser macroporo? Porque las mallas deben de permitir el pasaje de los macrófagos para poder captar a las bacterias. Porque si son microporos, estas mallas se van a infectar y definitivamente van a tener que ser retiradas. La FDA también ha dado su opinión en la que debe de tener el tipo 1 y que representan el menor riesgo. Vamos a ver cómo también FDA decía antes que se podía usar la de tipo 2, pero ahora lo ha prohibido. Y también importante mencionarles cómo ha habido una evolución en el tiempo en relación al tratamiento, tanto quirúrgico de los prolapsos y de la incontinencia en el suelo pélvico. Es decir, como empieza todo eso desde el año 1909 con el White describe el preparo de los defectos. Kelly da a conocer la aplicatura suburetral. Marshall y Marchetti, Kranz, la uretropecia suprapúbica. Pereira, la uretropecia con agujas. Borch, la suspensión facial paravaginal al ligamento de Cooper. Petros, con la teoría integral. Describe el IBS anterior y posterior, el doctor Ornstein, también el creador de la teoría integral. El TBT, el clásico tratamiento de la incontinencia urinaria con dispositivos sintéticos. Siendo los de inicio los dispositivos autólogos, y el descubrimiento de Petros cambió el comportamiento a nivel mundial con el uso de las mallas sintéticas, el uso del TBT, o sea, el transvaginal tape. En el año 2001 el doctor Emmanuel Delors, francés, que descubre o da a conocer el tratamiento del TOT, la malla transobturatriz para el tratamiento de la incontinencia. Doctor
Palma y algunos autores españoles dan a conocer los slim reajustables. Cúbica, donde se pasan las agujas al pubis y para uretral, y se necesita necesariamente utilizar el citoscopio para ver si se ha perforado la vejiga, ¿no? Sí. Y luego entonces ya la zona donde está el área de la continencia. Después los procedimientos de Slim, que son de primera generación, en el año 1978, o sea, los Slim autólogos, cuando todavía no existían las mallas o los elementos sintéticos. Yo recuerdo que en el hospital de Guillermo Almenara hacíamos este tipo de cirugía. El problema de este tipo de elementos es que produce tanta fibrosis que las pacientes que tenían mucha obstrucción. Y luego la Slim de segunda generación, que viene a ser algunas de bovino, en esta segunda generación. El abordaje retropúbico, luego el abordaje transobturatriz, que evitó muchas complicaciones, después se van a hablar. Luego el conocimiento más cercano de los elementos que existían a nivel del suelo pélvico, los Slim de tercera generación, que son retropúbicos, que es este sí es el verdadero Slim reajustable tanto para el varón como para la mujer. Este tipo de mallas se dejaron de utilizar por los problemas que provocaban los brazos con silicona. Era una buena malla, pero con el tiempo se fueron dando las complicaciones. Y lo que en el año 2004 el doctor Manuel Delor describe el transobturatriz retropúbico. La aguja la introduce en forma horizontal y ya no vertical. Coloca el dedo debajo del pubis y la aguja se va detrás del pubis y la malla pasa por esta zona y la malla queda exactamente en el tercio medio de la pecho. Nosotros estamos haciendo un buen número de pacientes. En relación a estas dos técnicas, transobturatriz y retropúbico, las dos tienen, en cuanto a eficacia, es semejante, más por la vía transobturatoria. Después se describieron las áreas del suelo pélvico anterior, donde estaba la uretra, la vejiga, aparte el área media, donde se localiza el útero, y el área posterior, donde se puede producir rectocele y uterocele. ¿Por qué se tenían que usar mallas? ¿Por qué se tenían que usar mallas? Era lo que se preguntaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un porcentaje de mujeres se tenía que reoperar, más o menos un 30%,
y más o menos un 45% en los 30 años siguientes incrementaban las posibilidades de que se tenían que reoperar más o menos en un 45%. Entonces, ¿qué pasó con la bioingeniería? ¿No? ¿Por qué se tenía que reoperar nuevamente los prolapsos? Porque había una mala técnica, los materiales de sutura eran inadecuados, las técnicas que generan anomalías anatómicas, compartimentos no tratados no reforzados, un deficiente cuidado operatorio, con deficiente calidad de los tejidos. Es por eso que aparecen aparte de el porcentaje de recidivas en el compartimento anterior, el posterior, y en el mismo sitio era bastante alto, y tenían en esa época un nivel de evidencia 2-3. Se comenzó a manifestar que la colocación de las mallas, el tratamiento de los prolapsos con mallas, disminuía la frecuencia de la recurrencia. Estas mallas reforzaban los tejidos dañados, debilitados. Se suprime la tensión generada por las cinturas habituales en los sitios específicos, y todavía no se sabía de muchas complicaciones. Igualmente, el doctor Delance se conoce todos los descubrimientos o la descripción del doctor Delance de los niveles del piso pélvico, el nivel 1 a nivel de los ligamentos uterosacros cardinales, que eran nivel de suspensión, en la zona donde estaba la vagina y el recto, la fascia el tabique recto vaginal, era un nivel de unión, y el tercer nivel estaba a nivel del cuerpo perineal, donde estaban los ligamentos puboletrales, el diafragma urogenital, era un nivel de fusión. Comenzaron a utilizarse por el abordaje transobturativo. El aporte del doctor Emanuel Delor en este sentido fue bastante grande, aparte del uso del sling para el tratamiento de la incontinencia. Este abordaje permitió el tratamiento del prolapso con estas mallas. Se introducían 4 agujas, 2 para un lado a nivel uretral y luego a nivel de la zona debajo de la uretra, y casi todas las cirugías las hacíamos con estos tipos de mallas. Y había muchos tipos de mallas o de compañías que vendían diferentes tipos de mallas, diferentes formas, pero tenían las características de ser mallas tipo U. ¿Recuerdan las 4 agujas? Pero inclusive hubieron fluxogramas para hacer cuando se tenían los diferentes tipos de prolapsos. Había diferentes tipos de fluxogramas para el compartimento anterior, y se usaban ciertas mallas para el compartimento medio igual y para el compartimento posterior igual. Pero ¿qué pasaba con este tipo de mallas? Resulta que este tipo de mallas solamente su longitud
llegaba hasta cerca al cuello del útero y no reforzaba la parte media del suelo pélvico. Y bajaba por la uretra, recorría parte de la vejiga, de la vagina, y solamente llegaba hasta cerca del cuello del útero y también muy cerca a la zona blanca, ¿no? De tal manera que con el tiempo se vieron que hubieron prolapsos de cúpula, recidivas, y las diferentes complicaciones en cuanto a extrusiones, etc. Lo mismo sucedía con las mallas a nivel posterior. Se introducía hasta cerca al ligamento uterosacro por el periné con agujas. Igual no reforzaban la parte media del suelo pélvico. El área anterior, el área media y el área posterior, ¿no? Y no reforzaban esta área media. Y por aquella época comienza a reforzarse el conocimiento de que este ligamento sacroespinoso era un ligamento que no se lesionaba con cualquier tipo de generalmente con el embarazo y el parto. Y sugiero ya nuevas técnicas para fijar esta zona a 1,5 centímetros o 2 de la espina para evitar lesión de los vasos. Se ponían puntos, habían arpones donde se colocaban las cintas para operar este defecto de esa área. Y es así que se crean este tipo de mallas. Para el prolapso apical principalmente, o la sacrocolpopexia, el tipo de malla, el capio, los arpones, y la evolución también nos permitió el conocimiento de la anatomía desde el punto de vista tridimensional, ¿no? La anatomía del suelo pélvico, se retomara la cirugía del tratamiento del prolapso sin mallas, debido a la cantidad al alto porcentaje de complicaciones, de recidivas también, a pesar que se usaban estas mallas para el prolapso. Y este tipo de cirugía, denominada cirugía sitio específico anterior, prolapso de cúpula, y posterior, según los hallazgos que tenemos en los diferentes pacientes. El conocimiento ya de la anatomía más específica, sobre todo de esta zona central, ¿no? Del cuerpo perineal y de la anatomía tridimensional. Y después se volvió la opinión contra las mallas, ¿no? Digamos, son malos los resultados, las técnicas operador dependiente, las técnicas eran difíciles, las complicaciones eran altas en porcentaje, y también los costos de estas mallas eran, los costos no eran tan pocos, ¿no? Entonces, debido a
a las denuncias que se hicieron una gran cantidad de pacientes y también los juicios que se iniciaban en Estados Unidos, se creó una gran cultura del abogado especialista en defender a las mujeres que habían sido operadas con mallas en el suelo pélvico, o mallas para incontinencia o mallas para el prolapso. Y fue que en el año 2008 FDA hace una notificación en salud pública, se llama, ¿no? Que recomendaba a todos los cirujanos valorar los riesgos y beneficios en relación al uso de las mallas en el suelo pélvico y considerar la posibilidad de emplear otras alternativas a este tipo de tratamiento. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Se vio que había habido un uso exagerado de diferentes tipos de prótesis en primer lugar, sin una evidencia científica muy clara. La mayoría de los cirujanos operaban sin un entrenamiento adecuado, sin conocimiento de la anatomía de los espacios en el piso pélvico, y también se daba muy escasa información a los pacientes. Esto generó graves problemas, como ya les había mencionado. Tanto fue así que muchas casas comerciales tuvieron que cerrar porque enfrentaron tantos juicios que era más fácil cerrar que enfrentarse o pagar las indemnizaciones, que eran mucho más altas de lo que les había costado el generar una fábrica y vender, ¿no? Entonces, y eso fue cierto. Muchas casas comerciales desaparecieron. Una de ellas creo que fue la más grande productora de este tipo de mallas, que fue American Medical System, en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Hubo disminución de mallas en el mercado. No hubo disminución del uso de mallas en el mercado, como vamos a ver. La FDA tuvo que reclasificar el uso de mallas, ¿no? Formó una comisión y clasificó la clase 2 que algunos usaban, la clasificó a malla tipo 3, de tal manera que esta malla tipo 2 que pasó a 3 constituía un riesgo muy grave para los pacientes, de tal manera que se prohibió el uso, ¿no? Se advertía a los médicos de tal manera para que tengan mucho cuidado, ¿ya? Y la FDA decidió de que cualquier tipo de malla que tenga algún fabricante tendría que esperar por lo menos 30 meses para saber qué efecto o qué complicación tenían estas mallas utilizadas, y si es que no pasaba nada le daba permiso. Tenían que esperar 30 meses. Entonces lo exigía la legislación para solicitar esta aprobación. Entonces, a partir de esto se inició una revisión bibliográfica de todos los artículos que habían aparecido desde 1996 hasta el 2011. ¿Y qué pasó? A ver, hubieron muchas preguntas, ¿no? 3 preguntas principalmente. Si con la alerta del FDA se disminuyó la utilización de mallas en el reparo de prolapso de órganos pelvianos, si la notificación de FDA como tuvo un resultado lógico de una sobreindicación, una falta de expertise de los cirujanos que eran responsables de la cirugía, y que en los reportes
el uso de mallas transvaginales y laparoscópicas tenía el mismo porcentaje de complicaciones en la fijación del prolapso en cúpula. Y se vio con la revisión del Medicare que es un seguro para gente adulta, no para jóvenes. Se definió de que se utilizaron más mallas a pesar de la advertencia de la FDA en una revisión de la American Board de Urología. También se vio que por años, a partir de aumentaban los años y los cirujanos urólogos operaban más cirugía de piso pélvico. Y después, ¿cuál fue el comportamiento de la última década en los urólogos? Cuando aparecen los kits, o sea, esos kits o dispositivos donde estaba la malla y las agujas y el CD, se vio que aparecieron los kits más o menos por el 2004, 2005 y aumentó la cirugía. Igualmente se vio cómo la cirugía transvaginal aumenta, la cirugía cielo abierto también aumenta y la laparoscópica también aumenta. Estos dos en relación al prolapso de cúpula. Y la primera es en relación a la cirugía de prolapso anterior. Estos kits, si ustedes recuerdan, primero se operaba con mallas artesanales, ¿no? Luego de estos kits, de verdad, se hacía una cirugía más rápida, era más fácil, porque ya uno no tenía que coser la malla para fabricar su malla. Uno fabricaba la malla, en cambio estos kits de verdad nos hacían la cirugía fácil, nos ahorraban tiempo, eran muy útiles los kits. Y venían con el CD del fabricante, ¿no? Y esto triplicó la cirugía. Por otro lado, se revisó las complicaciones, ¿no? De todas las complicaciones, los códigos de muchas complicaciones. 8 pacientes por año. Y más o menos un 4% de cirujanos con casuística operaban pacientes, solo 8 pacientes por año. O sea, no había una gran experiencia. Entonces la segunda pregunta pues era verdadera, ¿no? Se había había una sobreindicación, o sea, se operaba todo, prolapsos de grado 1, prolapso grado 2, que era lo que más se operaba, y en algunos casos se operaba prolapsos mayores de 3, que era la verdadera indicación para este tipo de mallas. Y el tercero también era verdadero, ¿no? Que tiene la malla transvaginal, como tanto la laparoscópica como la transvaginal, para la histeropexia tenían las mismas complicaciones. Y lo que nosotros hemos visto el año pasado, en mayo del 2017, en el Congreso Americano de Urología, ningún trabajo en relación a incontinencia utilizaba mallas. Han vuelto a utilizar la aponeurosis del músculo recto abdominal. Bueno, principalmente, personalmente creo que es exagerado, porque nadie quiere tener ninguna denuncia. Entonces, ¿qué va a hacer en el futuro? Creo que hay que esperar. Eso es en relación al Congreso Americano de Urología, pero hay otros centros que sí utilizan SLIM.
han sido las conclusiones del uso de mallas sintéticas en relación al tratamiento quirúrgico del prolapso genital, que ha sido estos dispositivos han sido utilizados en forma masiva, sin control de calidad, sobre todo, sin entrenamiento adecuado, sin conocer anatomía, sin que se informen a los pacientes de los posibles riesgos más frecuentes. Y haciendo una reducción en el año 2012 de la yuga, basado en un comité de expertos, se menciona que hay dos indicaciones. El gol estándar para la incontinencia urinaria de esfuerzo es el uso del SLIM, ya sea procedimiento TBT, TOT. El autólogo, hay algunos centros que lo usan, lo han vuelto a usar, ¿no? La colposacroplexia, sea abierta, laparoscópica, robótica, al promontorio, a S2 y por vía vaginal al ligamento sacroespinoso. Estas son las indicaciones. En relación al compartimiento anterior, la utilización de malla no se ha demostrado ventajas en la calidad de vida y tasa de reoperaciones. Debe hacerse cirugía a sitio específico, con sutura no resolvible. El comportamiento posterior no existe evidencia de utilización de malla. Hay que hacer también sitio específico. En relación a la colposacroplexia, la laparoscópica y la abdominal son el gol estándar. Bueno, gracias. Después. De complicaciones, entonces para esto es importante definir algunos términos, realizar una estructura hipoplástica. Dentro de las prótesis tenemos las mallas. La malla, que es una red protésica de género-estructura. Tenemos el implante, que es una prótesis insertada o incrustada quirúrgicamente. Tenemos las cintas o los slim o vinchas, que son franjas lisas de material sintético. Y todas estas deben ser de tipo 1, como lo mencionó la autora, ¿no? Mallas de tipo 1. Los injertos constituyen otra variedad, es cualquier tipo de tejido u órgano para trasplante. Este término se refería a materiales biológicos insertos. Por ejemplo, tenemos los injertos autólogos, que provenían de los tejidos de la propia mujer, de la dura madre, de la piel del recto o la fascia lata. Los angioinjertos, que provienen de bancos de tejido de autopsia. Los semi-injertos, que provienen de otras especies, por ejemplo, las dermis de porcino modificada, intestino delgado de porcino, pericardio bovino. Lo que me estoy refiriendo, prótesis, injerto y las definiciones, es un acuerdo porque inicialmente había una confusión en cuanto a algunas definiciones, y este acuerdo es entre la yuga y la Asociación de Incontinencia, ¿no? en el 2002. Ellos llaman complicación a un proceso mórbido o evento que ocurre durante el curso de una cirugía que no es parte esencial de dicha cirugía. Contracción le llaman a la retracción o a la reducción del tamaño. Prominencia le llaman a las partes que sobresalen de la superficie, por ejemplo, debido a arrugas, dobleces en la manipulación sin separación epitelial. Exposición es una condición de despliegue visual, revelación, exhibición o accesibilidad. Por ejemplo, la valla vaginal que se visualiza a través del epitelio vaginal separado, ¿no? Extrusión es la salida gradual de una estructura del cuerpo o de un tejido. Compromiso, definición de poner en peligro. Perforación es la abertura normal en un órgano hueco o vísceras. Dehiscencia es la gran abertura o un espacio abierto a lo largo de una herida natural o suturada. En cuanto siempre fue en ascenso. Cuando hablamos de Burch,
las cosas cambian. El Bursch, de que se empieza a hacer los estudios de la anatomía tridimensional, se ve que el Bursch realmente no es una técnica que sea anatómica, que la tendencia desde 2000 hasta 2009 fue en ascenso, ¿no? A pesar de la historia que narra la doctora Reati, ustedes ven, va en ascenso. En el 2005-2006 que se producen los Higgs, sigue en ascenso, y acá falta la continuación de la gráfica, ¿no? Y acá vemos que se estaciona. ¿Por qué? Porque acá hay la primera warning de la FDA. La primera warning de la FDA, que se produjo en el 2008, como ya lo mencionaron, se reportaron más de 1000 reportes en 3 años de complicaciones con todos los tipos de mallas. Y ellos recomiendan una especialización en hacer una curva de aprendizaje y recomiendan la educación del paciente. Luego surge el siguiente warning, que es desde el 2011, que es una prohibición respecto al uso de las mallas. Y lo que vemos acá, las tendencias en el POPQ, ustedes van a ver en la línea negra que hay un descenso significativo de lo que son el uso de mallas vaginales, ¿no? Y esto se produce por warning. Respecto a la suspensión apical, ustedes también ven un descenso porque es uso de mallas, ¿no? La otro tipo de cirugía, que es la cococlesis, no cambia, porque la cococlesis es una técnica operativa que tiene indicaciones prácticamente absolutas en pacientes que no tienen vida sexual activa. Respecto a las pacientes al tratamiento del prolapso anteroposterior, tiene un comportamiento que prácticamente va en ascenso al final de la segunda warning, ¿no? Y esto probablemente sigue en ascenso, ¿no? Porque ahorita estamos abocados al uso de técnicas citoespecíficas. Algo que llamó la atención es, a pesar del uso de las mallas, el ascenso de la cirugía robótica con uso de mallas, ¿no? Que en el tiempo se ha ido incrementando. Como ustedes han escuchado, se refiere que hay mucho éxito respecto a estas mallas, pero necesitan a estos cirugías con robótica, pero se necesitan más estudios, porque en la práctica, cuando uno habla con los cirujanos que hacen robótica, ellos también encuentran complicaciones, tal como se hace con los pacientes por vía laparoscópica o a cielo abierto. La FDA en el 2011 encuentra como las complicaciones más frecuentes, enumeradas en orden de frecuencia, la erosión, el dolor, la infección, el sangrado, la dispareunia, la perforación de órganos, los problemas urinarios, en las descargas vaginales, el acortamiento, el shrinkage, ese acortamiento de la malla, problemas neurológicos y prolapsos recurrentes. ¿Qué complicaciones hay? ¿No? De lo mismo, ¿no? Se encuentra mayor cantidad de sangrado, infecciones, injurias en las áreas de los alrededores, vaginas muy cortas, producto de la regresión de la malla, dispareunias y muchas recurrencias. Y comparado con el tejido nativo, las mallas sintéticas tienen complicaciones específicas como la exposición, la erosión y la extrusión. Son características de las mallas. A estas alturas había que hacer una definición más específica, porque la anterior clasificación que estuvimos viendo, habían algunos términos que prácticamente se superponían, como era erosión, extrusión. Entonces la ayuda hace una reclasificación y define la exposición como la visualización de la malla a través del epitelio, ¿no? Y la extrusión es el pasaje gradual de la malla a través de una estructura o un tejido. Ahora, según la historia de la práctica de mallas, sabemos que no debemos hacer incisiones únicas. Las incisiones deben ser múltiples incisiones, es el gol estándar, ¿no?
la sofocopexia, que puede ser abdominal o laparoscópica. Acá vemos otro cuadro de complicaciones en POPQ, en prolapso del órgano pélvico, prácticamente son las mismas, ¿no? Tenemos hematomas, tenemos hematomas pélvicos, hematomas perineales, sangrados significativos, injurias en la vejiga, injurias en el recto, traumas en uretra, traumas ureterales, esos son relativos al intraoperatorio. Relativos a las mallas tenemos las erosiones, el dolor a la dispareunia, el acortamiento de las mallas, los abscesos pélvicos, las sinequias, la producción dentro de la vejiga y las fístulas. A estas alturas del camino es importante tener en conocimiento que hay muchos factores de riesgo. Las mallas no las podemos poner por poner, tenemos que poder hacer una selección específica de las pacientes. Y en aquellas se encuentra que como factores de riesgo tenemos varios parámetros. Uno es la edad de la paciente, que debe ser menor de 45 años, el índice de masa corporal mayor de 35, las enfermedades endocrinas concomitantes, los problemas genitourinarios, el estadio del prolapso, estadio de prolapso 2 o 4, el tiempo operatorio es otro factor de riesgo importante, la antecedente histerectomía vaginal y los hematomas postoperatorios. Como complicaciones operatorias, la que tiene más significación estadística es cuando se hace una histerectomía vaginal concomitante, aumentan las complicaciones. En cuanto a los problemas de los meches, las complicaciones también en las pacientes que tienen histerectomía vaginal, la significancia estadística es mayor. Acá vemos otro cuadro de unos estudios donde se hace una síntesis de todas las complicaciones que hay en este momento. Y como ustedes ven, lo más frecuente son las erosiones. Independiente, son muchos estudios con diferentes casuísticas de pacientes, hay unas casuísticas muy grandes, pero los seguimientos son a 2 años y muy pocos a más de 2 años, ¿no? Como ustedes vieron, las casuísticas, los seguimientos deben ser a 3 o más años, incluyendo hasta 10 años, donde se suele ver complicaciones de las mallas. Cuando uno ve complicaciones de erosiones, en las mallas tipos 1, polipropileno, macroporo, monofilamento, vemos complicaciones desde un 6% hasta un 30%. Miren acá, 17%, 25% con el Marlex, con el Ginemesh, que es otra malla que dio muchos problemas, erosión en el 30%, y otra complicación frecuente también son las complicaciones urinarias, como del druxor hiperactivo, muchos problemas de dispareunia, incontinencia urinaria de nuevo. Esto es un estudio hecho entre la FDA y el MAUDE, que es el órgano de las manufacturas de estas mallas, donde se ve, este es principalmente para incontinencia. Ya la doctora Reati ha mencionado. Es una comparación entre los tipos de mallas para incontinencia TBTs, tipos de TBTs y los TOTs, ¿no? Como este es al inicio de la colocación de mallas, obviamente que se reportaron muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, injurias vasculares, muchos con 2 muertes, injurias en intestinos con muertes, 6 muertes, estamos hablando entre 1999 y 2005, injurias en la vejiga, perforaciones uretrales, injurias nerviosas, fasciitis necrotizante, ¿no? Mayores en el TBT, ¿no? Con los TOTs, las técnicas transobturatrices, menos complicaciones, pero también se han reportado casos de muerte, ¿no? Fasciitis necrotizantes y casos de muerte. El enfoque entre erosión y extrusión es más común en aquellas técnicas que usan el TOT que en el TBT, ¿no? Constituye casi el 60% de las complicaciones asociadas a los TOTs.
Las infecciones producidas por exposición, extrusión, infecciones de la prótesis, abscesos o fístulas. Estas erosiones y extrusiones son más frecuentes sobre la sutura, y la verdadera erosión y extrusión dice que está en la víscera, pero nosotros lo vamos a reportar en las complicaciones que veamos en diferentes órganos circundantes. ¿Cómo se ve? Se pueden ver a simple examen vaginal, se pueden ver por cistoscopía o por rectosigmoidoscopía. La malla erosionada puede estar en la vagina, en el uretra, en la vejiga, en el intestino. Esta parte importante, como lo dije, la erosión y la extrusión están reportadas desde los 6 meses hasta los 7-10 años después de la colocación. Y los síntomas son variables: descarga, dolor, dispareo, y en algunos casos hasta sintomáticas. Y en otros casos, la paciente asintomática y asintomático es el esposo, que tiene problemas durante las relaciones sexuales, ¿no? Por el contacto con las mallas. ¿Por qué se producen las erosiones en las vaginas? Por una adecuada sutura en la pared vaginal, por una disección muy extensa, por un inicio de las relaciones sexuales muy tempranos, por haber tenido una cirugía previa vaginal, por infección de la herida operatoria, por haber utilizado un incorrecto plano vaginal, por enrollamiento de la malla o por isquemia. Lo mismo, ¿por qué se produce erosión en la uretra? En el caso de la uretra, por una tensión excesiva, por isquemia, por una extensiva disección alrededor de la uretra, en cirugías previas, por infecciones, por un incorrecto plano de disección muy frecuente, por el enrollamiento de la malla. Y referente a las perforaciones de vejiga, prácticamente son por técnicas inadecuadas, ¿no? Técnicas operativas. Las complicaciones en los sling en los sling de incontinencia urinaria intraoperatoria son las mayores, son las lesiones vasculares, como hemos dicho, son causales de muertes al inicio del uso de las mallas, la cintura de los nervios, las lesiones en el intestino. Lesiones menores son la perforación de la vejiga, injurias repetidas en la vejiga, perioperatorias, los hematomas, los sangrados mayores de 200 mililitros, las infecciones urinarias, las espondilitis por estar en contacto con las partes óseas. En las postoperatorias tenemos complicaciones como las retenciones urinarias, la retención permanente urinaria, una es transitoria y la otra es permanente, la erosión vaginal, la erosión de la uretra, la urgencia de novo, que tiene cierta frecuencia, especialmente el inicio del uso de las mallas, la urgencia de novo, la erosión de la vejiga y la obstrucción de la uretra. ¿Cómo es el manejo de las erosiones de las mallas? O sea, el tratamiento de las erosiones y las exposiciones deben hacerse después de 8 a 10 semanas, donde va a ser fácil de sacar la malla no cubierta del sling, y va a haber una menos posibilidad de recurrencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, porque ya ha habido una retracción, fibrosis. Entonces muchas veces tenemos miedo. ¿Qué va a pasar si retiramos las mallas? La paciente probablemente va a ser incontinente, y quienes hemos hecho vemos estas extracciones parciales, vemos que la paciente continúa continente, ¿no? Se recomienda también el uso de ecografía transvaginal y uretral para ubicar los sling y la uretrocistoscopía en algunos casos. Estos son algunos ejemplos de complicaciones de mallas, ¿no? Grandes hematomas, ¿no? Que ha disecado toda la pared de la pelvis, ¿no? Los muslos. Esta es una infección, un hematoma infectado de pared anterior de una malla de incontinencia urinaria. Estos son extrusiones, no son erosiones sino extrusiones, porque ustedes están viendo que sale fuera del área, en este caso de la vagina,
Otro caso de extrusión, donde se está haciendo el cortado para retirar la malla. Extrusión en pared anterior de extrusiones, ¿no? Extrusiones. Otro caso de extrusiones de una malla de incontinencia urinaria. Extrusiones en pared vaginal anterior. Otra extrusión mucho más grosera. Pedazos de mallas que se han sacado durante el intraoperatorio, ¿no? Otro caso de extrusión de una malla de pared anterior, una extrusión en el tiempo que se usaba de mallas de pared posterior. Esta es otra extrusión de pared posterior, extrusión múltiple, y el respectivo tratamiento quirúrgico, pedazos de mallas extraídas, extrusión de pared posterior. ¿Qué debemos hacer con el manejo de las mallas en la vejiga? Debemos considerar la posibilidad de un manejo por vía vaginal, un manejo por vía laparoscópica, por laparotomía, por cistoscopía o un puerto suprapúbico. Considerar también en estos casos la posibilidad de una lesión ureteral, hay que estudiar, ¿no? Y si hay una lesión ureteral, poner un stent y probablemente la necesidad de una reimplantación. Hay que estudiar detalladamente al paciente y hay que pedir la ayuda necesaria, porque en mallas se dice que nosotros debemos aprender a colocar las mallas y también debemos aprender a hacer las reparaciones de las complicaciones. Pero a veces, en uroginecología somos un equipo multidisciplinario y a veces las complicaciones escapan de nuestras manos. Entonces necesitamos la ayuda de quien trabaje más en el área urológica, en el área intestinal o proctológica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una malla en la vejiga, igual, ¿no? La malla en uretra, o sea, el abordaje debe ser por vía transvaginal o transuretral y se puede optimizar